Buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga. Alabado sea nuestro Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Damos gracias a Dios por su infinito amor. Dios es bueno. Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios es bueno y grande en misericordia. Ok. Bueno, amados hermanos, miércoles de estudio de la palabra. Estamos con Romanos. Romanos 22, Romanos capítulo 15. Versículo 22, nos quedamos el miércoles pasado, para la gloria de Dios. Alabado sea Cristo. Nos quedamos... bueno. Alabado sea el Señor Jesús. El miércoles pasado, amados hermanos, estuvimos diciendo que el apóstol Pablo había propuesto muchas veces ir a Roma. ¿Ven? Pero tuvo que completar la tarea, amados hermanos, que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Ahora, cuando el apóstol Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, en el versículo 22, que nos quedamos el miércoles pasado, podemos estar seguros que en verdad tuvo muchos obstáculos en su camino. Continuamos pues hoy nuestro estudio con los versículos 23 y 24 de este capítulo 15 de la epístola a los Romanos, que dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Aleluya. Otra versión dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Alabado sea el Señor. Hay una pregunta en cuanto a lo que el apóstol Pablo quiso decir exactamente aquí en estos versículos. Quiso decir, ¿acaso que ya no habían más oportunidades para predicar el evangelio en esta parte del Imperio Romano en la que él se encontraba en ese momento? Se le habían cerrado todas las puertas al apóstol Pablo. Se habían convertido todos. Había quizás evangelizado a todos en ese lugar. Bueno, amados hermanos, mantenemos que la respuesta es no. A cada una de estas preguntas que hemos mencionado, nosotros, amados hermanos, creemos que el evangelio se había sido proclamado por toda esa región. El apóstol Pablo y los demás apóstoles habían sido fieles en su testimonio. Y para que todos, tanto judíos, por supuesto, como no judíos, oyeran, aunque todos no se convirtieron a Cristo. Dios bendiga a Richard Paco. Dios me lo bendiga, hijo.
En ese momento, Pablo buscaba un territorio nuevo y tenía sus ojos puestos en la frontera del imperio. Era misionero el apóstol Pablo y él cumplía su ministerio de predicar el evangelio a los no judíos por todas partes del imperio romano y a aquellos que todavía, amados hermanos, no habían oído del evangelio de Jesús. En realidad, Roma no era su destino final. España, amados hermanos, era su meta. España constituía el límite del lejano oeste del imperio romano. Había estado en un extremo del imperio y quería llegar al otro extremo. Roma era meramente una parada en su esfuerzo por alcanzar esa meta. Ahora, ¿logró el apóstol Pablo ir a España? Bueno, efectivamente sí lo logró, sí lo hizo. No hay constancia de que fuera, pero tampoco hubo constancia de que hubiera ido a la región de Iliria. Si no se nos dijera aquí en este capítulo 15 que él fue a Iliria, nunca lo habríamos sabido. Creemos, amado hermano, que el apóstol Pablo fue a España y también al resto del imperio romano. Hacemos esta declaración basándonos en las escrituras. Cuando el apóstol Pablo llegó al final de su vida, en la segunda carta que él escribió al joven Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, él pudo decir allí, y leemos: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, amados hermanos, acabó la carrera. No creemos que el apóstol Pablo, amados hermanos, pudiera haber hecho la declaración que hizo en su carta a Timoteo al final de su vida si no hubiera ido a España. Porque, ¿sabes algo? España era parte de su itinerario previo, lo que él ya había previsto para dónde ir en su itinerario. Había acabado su carrera. Había ido a todas partes donde Dios le había indicado que fuera. No habrá muchos de nosotros, amados hermanos, que podamos decir como él dijo: he acabado la carrera. El apóstol Pablo, ahora, él quería ir a España y también quería ir a Jerusalén. Ahora bien, vamos a leer los versículos 25 y 26 de esta epístola de los Romanos, que dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. El apóstol, amados hermanos, quería ir al oriente, hasta Jerusalén. Él explicó su ministerio de aquel tiempo, dando así otro toque personal y conocimiento acerca de su vida. En tiempos pasados, el apóstol había perseguido la iglesia en Jerusalén. Pero ahora, amados hermanos, como creyente y miembro del cuerpo de Cristo, dijo que ayudaría a esta iglesia. El apóstol Pablo quería compensar, amados hermanos, a esta iglesia por sus acciones del pasado. Había perseguido a los cristianos en tiempos pasados y ahora quería llevarles una ofrenda. Insistió pues en llevarla él mismo, en llevar él mismo la ofrenda a Jerusalén.
Él llamó a esta ofrenda aquí en la epístola a los romanos una comunión, usando la palabra koinonía. Esta palabra fue usada, amados hermanos, para designar todo lo que los creyentes podrían compartir. Es decir, Cristo, la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor y los bienes materiales, por supuesto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, versículo 17, dice: pero pasando algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. En su segunda carta a Corintios, en el capítulo 8 y 9, amados hermanos, el apóstol Pablo contó que esa ofrenda fue un gran peso en su corazón. Vamos a continuar leyendo el versículo 27 que nos dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aleluya. El apóstol dejó en claro el hecho de que esta era una ofrenda voluntaria. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, el apóstol Pablo dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Esta fue la ofrenda que el apóstol recogió. Pablo, amados hermanos, hace valer también el derecho, o el hecho, mejor dicho, de que tenía una obligación y deuda moral que pagar. Los no judíos habían recibido el evangelio de los judíos. En el evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 22, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El evangelio, amado hermano, comenzó en Jerusalén. En aquel momento, los creyentes de Jerusalén estaban teniendo problemas económicos, evidentemente por causa de la persecución. Aquí vemos una situación de misiones en sentido inverso. Y vemos a la iglesia hija ayudando a la iglesia madre. Vamos a continuar leyendo el versículo 28 y dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahora, observemos el celo personal del apóstol Pablo por llevar esta ofrenda a Jerusalén. Viaje que lo puso en manos de sus enemigos, los cuales le hicieron arrestar. Ahora, eso no quiere decir, amados hermanos, que el apóstol Pablo se hallaba fuera de la voluntad de Dios en ese tiempo. No estaba de acuerdo con quienes dicen esto. Yo creo, amado hermano, que el apóstol Pablo estaba absolutamente dentro de la voluntad de Dios cuando subió a Jerusalén, como hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Personalmente creemos que si uno va a contribuir con dinero para alguna obra, debe saber, amado hermano, lo que realiza esa obra. Nunca se debe dar una ofrenda a una obra u organización supuestamente cristiana, a menos, amado hermano, amigo mío, que se sepan dos cosas en cuanto a esa organización. Primero, ¿qué clase de trabajo desempeña esta organización o persona? Y en segundo lugar, ¿está proclamando esa organización o esa persona la palabra de Dios de una manera eficaz a los corazones?
Vamos a continuar ahora con el versículo 29 que dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Aleluya. Esto constituyó el visto bueno del apóstol Pablo para su próspero viaje a Roma. Fue allí, amados hermanos, según la voluntad de Dios y en el cumplimiento de su oficio apostólico. Dios, amado hermano, le dio un discernimiento divino en cuanto a este viaje. El apóstol Pablo no se hallaba fuera de la voluntad de Dios en cuanto a su viaje a Jerusalén, ni tampoco estaba fuera de la voluntad de Dios al ir a Roma. Aparentemente, para algunos no fue un próspero viaje, pero Dios, amados hermanos, lo usó en medio de aquellas circunstancias. Es muy fácil para los hijos de Dios pensar cuando le llegan las dificultades que se hallan fuera de la voluntad de Dios. Cuando estamos en medio de las dificultades, de las tribulaciones, es fácil pensar esto, que nos hallamos fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes algo? Amado hermano, simplemente porque tengas problemas y se sienta obligado o perplejo, esto no quiere decir que usted está fuera del cumplimiento de la voluntad de Dios. En realidad, estos problemas pueden constituir una señal de que usted está según la voluntad del Señor y está actuando según su buena voluntad. Por otra parte, si usted vive hoy en perfecta calma y sin que se le presente ningún problema ni controversia, es muy probable que usted no esté viviendo según la voluntad de Dios. Pero avancemos ahora en el versículo 30 que nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aleluya. Hemos pasado ahora mucho tiempo en esta sesión, ¿verdad? Un motivo de quedarnos aquí en esta sesión un rato es que esta sesión, amado hermano, es personal. Y el apóstol Pablo compartió con nosotros algunas de sus reacciones personales e íntimas. Otro motivo es que estamos viendo cómo el cristiano funcionaba en el primer siglo. Estamos viendo el lado práctico del cristianismo. En la primera parte de esta epístola, el apóstol Pablo nos dio la enseñanza de la doctrina. Ahora, el apóstol Pablo estaba poniendo en práctica esa doctrina. Muchos expositores de la Biblia consideran que este versículo 30 que acabamos de leer, amados hermanos, constituye uno de los llamamientos a la oración más solemne y serio del apóstol Pablo en la Biblia. El apóstol reconoció que enfrentaba peligros y que había llegado a una crisis en su ministerio. Sus enemigos estaban por todas partes. El apóstol Pablo tenía amplios motivos para temer, como los eventos que siguieron así lo demostraron, por supuesto. Así pues, el apóstol Pablo pidió oración. Él pidió oración por nuestro Señor Jesucristo. Él era consciente de que todo lo que le sucediera estaba bajo control del Señor, y pidió a los creyentes en Roma y en Jerusalén que le ayudaran con sus oraciones. Y podemos ver, amados hermanos, que el Señor Jesús es el intercesor por medio del cual todos los creyentes tienen que acudir a Dios. Ahora, las palabras por el amor del Espíritu
que dice el apóstol Pablo aquí, esto nos dice que el amor es el fruto del Espíritu que une a los creyentes y que el mismo apóstol Pablo lo mencionó en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23, donde dice, vamos a leerlo, Dios bendiga a mi hermana Ludi, Dios me la bendiga, hija. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Los creyentes deben, por lo tanto, orar los unos por los otros. Luego dice que me ayudéis. Esta palabra griega tiene el sentido de luchar. Pidió que se unieran a él en la lucha. Cuando el apóstol Pablo oraba, él esperaba resultados. Cada oración que hacía el apóstol Pablo no era en vano. Él esperaba resultados de esa oración. Las palabras por mí indican que el apóstol Pablo estaba pidiendo oración por su protección personal, para que pudiera llegar con la plenitud y abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Esta es la clase, amados hermanos, de oración que se necesita hoy en día. Pablo no sacó ninguna lista de oración para orar apresuradamente y mecánicamente por cada persona incluida en su lista. Eso sí, no hay nada malo con tener una lista de oración. No estoy diciendo que esto sea malo, pero a veces, amado hermano, pasamos muy precipitadamente por ellas. La oración para el apóstol Pablo constituía una verdadera e intensa lucha. En verdad, el apóstol se asió de Dios, se aferró a él. Y hoy en día, amado amigo, hermano, necesitamos mucho a creyentes que sepan orar por nosotros. Bien, pasemos ahora al versículo 31 que dice, aleluya, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Esta fue la petición concreta de oración que hizo Pablo. Y fue doble. Primero, su vida estaba amenazada. Estaba amenazada por los no creyentes en Judea, especialmente por los líderes religiosos. Y en segundo lugar, amado hermano, la iglesia en Jerusalén podría estar indecisa en cuanto a aceptar una ofrenda de quienes no eran judíos, y él quería que dicha ofrenda fuera aceptada. Ahí había, y por esto él pedía oración. Es verdad que el apóstol Pablo fue arrestado, pero fue puesto inmediatamente en manos de los romanos, lo cual le permitió presentarse ante reyes y finalmente ante el César en Roma y cumplir así la voluntad de Dios para su vida. Ahora, en el versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Aleluya. Esta es la conclusión de la petición de oración del apóstol Pablo. La oración fue contestada. Su vida fue salvada. La iglesia en Jerusalén aceptó la ofrenda. El apóstol Pablo llegó con alegría a Roma, aunque pasó 2 años de sufrimiento en la cárcel de Cesarea. Sufrió un naufragio durante el viaje y por último
llegó a Roma atado con cadenas. Esto lo podemos ver, amados hermanos, en el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. También es cierto que cuando el apóstol Pablo por fin llegó a Roma, aunque encadenado, experimentó el gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la clase de alegría que los creyentes necesitamos hoy en día. Dios bendiga a mi hermana, a nuestra hija Francis, a Rosa María Cosío, que Dios me la bendiga. Ahora, la pregunta que surge es, ¿encontró Pablo reposo, alivio y consuelo en Roma? La respuesta es discutible. Pero ¿sabes algo? Nosotros creemos que el apóstol Pablo en verdad encontró reposo y mucho más en Roma. Alabado sea el Señor. Al proseguir su viaje hasta España y finalmente al entrar en la presencia de Cristo. Cerca del final de su vida le escribió al joven Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 6 al 8, las siguientes palabras. Dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya, gloria a Dios. Estas palabras, amados hermanos, confirman lo que estamos diciendo. Ahora leemos el versículo 33 y dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo concluyó con una bendición. Ahora, el uso de las palabras el Dios de paz muestra, amados hermanos, que el apóstol Pablo conocía la paz, aún encontrándose encadenado en una cárcel, en medio de la tempestad y en el naufragio. Y nuestra oración, amigo mío, es que usted también pueda conocer esa clase de paz en su vida diaria. Concluimos así pues este capítulo 15. Y llegamos ahora al último capítulo de la epístola a los romanos, el capítulo 16. Y hoy vamos a ver solamente 2 versículos. Y tenemos aquí la demostración de las relaciones mutuas entre los cristianos. Este es uno de los capítulos más reveladores, amados hermanos, en toda la epístola a los romanos. El apóstol Pablo descendió desde la cumbre de la doctrina hasta los pavimentos o las veredas en Roma. Y aquí vemos el cristianismo puesto en práctica en Roma. Es el cristianismo en acción. Y nos llena esto de emoción, amados hermanos, cuando pensamos que en aquel imperio pagano de Roma habían cristianos que andaban por las calles con alegría del Señor en sus corazones. Estas grandes doctrinas proclamadas por el apóstol Pablo no fueron proyectiles dirigidos hacia el espacio extraterrestre. Esto fue un vehículo que verdaderamente se desplazaron por los caminos romanos. El evangelio se tradujo en vida y en realidad. Este capítulo extraordinario no debe omitirse, amados hermanos, ni descuidarse en el estudio de esta epístola a los romanos. Y aquí concordamos de todo corazón con el doctor Newell. Y él dijo, este capítulo 16 ha sido desatendido por muchos para su propia pérdida. Notemos primeramente, amados hermanos,
que hay 35 personas que se mencionan por nombre en este capítulo. Todos eran o creyentes que vivían en Roma o creyentes que se encontraban con Pablo. Y creemos, amado hermano, que el apóstol estaba en Corintio cuando escribió esta epístola. Aquí vemos una expresión de amor mutuo, de afecto tierno, que era totalmente desconocido y estaba en contradicción con la filosofía y la práctica romana. Estos cristianos eran diferentes. No es extraño pues que Roma se admirara de estos cristianos y que declararan cómo se aman. ¡Wow! Ahora, antes de entrar en este estudio, en el contenido del estudio, quisiéramos compartir un breve resumen del capítulo 16. De este capítulo, y ya el próximo miércoles vamos a entrar de lleno. En este capítulo final tenemos primero la recomendación de Febe. ¿Quién fue esta dama? Fue la portadora de esta carta. Tenemos luego un saludo para los cristianos en Roma, que se encuentra en los versículos del 3 hasta el 15. Sigue entonces en los versículos 16 al 20 la discusión sobre la conducta que debe haber en relación entre los cristianos. Luego, en los versículos de 21 al 24, tenemos los saludos de Pablo y los cristianos que estaban con él. Y como conclusión tenemos la doxología, que es una fórmula de alabanza a Dios. Aleluya. En los versículos 25 al 27. Ahora, comencemos pues leyendo los dos primeros versículos del capítulo 16. Dios bendiga a mi hermana Susi, si no me la guardo. La recomendación de Febe. Y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe fue la primera que se mencionó, amado hermano, en este catálogo de héroes de la fe, por así decirlo, por decir algo. Ella no era judía, como su nombre así lo indica. Como ya hemos declarado, había muchos que no eran judíos en la iglesia de Roma. Ahora, Febe recibió su nombre en honor a la diosa griega Diana, que en la mitología griega era la diosa de la luna, así como su hermano Apolo era el dios del sol. Entonces muchos creyentes tomaron nuevos nombres al ser bautizados al cristianismo, pero por alguna razón que no sabemos, Febe se quedó con su nombre pagano. Febe fue la portadora, o sea, la que llevó hasta Roma esta epístola a los romanos. Aunque reconocemos que hay quienes no creen que ella fue la portadora de la epístola a los romanos. Bueno, el filólogo e historiador Renan dijo: Febe llevó bajo los pliegues de sus mantos todo el futuro de la teología cristiana. Al parecer, ella era una mujer prominente en la iglesia. Esto revela que era una mujer de mucha preparación y capacidad. Era diaconisa o consagrada para ejercer ciertos ministerios en la iglesia de Cencrea. En aquel entonces, Cencrea era el puerto oriental de Corinto.
Al parecer, amados hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto y Febe vivía en Cencrea. Ella era una mujer que disponía de medios, que probablemente se ocupaba en alguna profesión o negocio, o que, como ya dijimos, llevó la carta del apóstol Pablo a Roma. El hecho de que ella era una diaconisa revela que habían algunas mujeres que ocupaban un lugar prominente, amado hermano, en la iglesia primitiva. Al parecer, Febe había estado participando activamente en una posición oficial en la iglesia local de Cencrea. Posiblemente ella iba a Roma en un viaje de negocios y por tanto el apóstol Pablo le dio a ella la epístola a los romanos para que ella la entregara a la iglesia antes de confiar esa carta al transporte público. Roma, amados hermanos, tenía un sistema de correo. Aunque este era bastante lento, el apóstol Pablo iba rumbo a Jerusalén cuando entregó la carta a Febe y él la recomendó de una manera especial a los creyentes en Roma, a quienes ella entonces aún no había conocido. Ella fue la primera mujer que se mencionó en este último capítulo de la epístola a los romanos. El miércoles pasado hoy hemos destacado algo. La importancia que el apóstol Pablo otorgó a la oración, que es el privilegio de los creyentes, como hijos, de dirigirse a su Padre Celestial para expresar una gratitud por los bienes recibidos y el medio para manifestar sus peticiones de ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar a ser hijo de Dios es necesario, amados hermanos, amigo mío, aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal. Su muerte en la cruz y su resurrección es el camino que Dios ha provisto para que el ser humano que está alejado a causa del pecado pueda establecer una relación con Dios y recibir así la vida eterna. Dios bendiga a mi hermana María Chamorro, que Dios me la bendiga. ¿Sabes algo, amigo mío? Esperamos que adoptes este paso de fe para que pueda usted hoy dirigirse a Dios como su Padre en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo, para expresarle tanto su gratitud por el don de la salvación como sus peticiones de ayuda, consuelo y fortaleza, amado hermano. Amigo mío, Dios es el único en todo el universo que puede proveernos lo que realmente necesitamos. Vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes que están conectados allí, por nuestra familia, por nuestros hijos. Dios bendiga a mi hermana Irma Mucheipiña, que el Señor me la bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Padres, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor. Gracias por este estudio, Dios. Gracias por mis hermanos que han dispuesto de su tiempo para acercarnos más a ti, Señor, por medio de tu palabra, para conocerte más, para conocer tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido una bendición, Señor, muy especial para mi hermano Ludi, Señor Dios. Guárdala, cuídala, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Guarda a sus hijos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Guarda a su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Guarda su cuerpo, Dios. Quita toda raíz de amargura de su corazón en el nombre de Jesús, Padre. Tú conoces la necesidad de mi hermana Ludi, Señor. Ludi Gabriel Suárez, Padre. Tú conoces todas las cosas, Señor. Bendice, Padre eterno, a Leonardo,
Bendice, Señor, a Pablo Daniel. Bendice, Dios, a María Fernanda, Padre eterno. Bendice sus cuerpos, bendice sus estudios. Bendice a Pablo Muñoz, Señor, a su padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta familia grandemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por ellos, Dios. Señor Dios Padre, te pido por nuestra hija Francis Crespo de Casimiro, Señor, por su esposo, hijo nuestro, Dampier Casimiro, por Aisley, por el bebé que está en el vientre de Francis, Señor. En el nombre de Jesús, guárdalo, cuídalo, Señor. Tú conoces sus necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, cubre toda necesidad de nuestros hijos. Te pido por nuestra hermana Rosa María Cosío Mandujano, para que seas tú, Señor, sanando su cuerpo, restaurando su páncreas, quitando todo dolor, toda molestia de su columna, de sus músculos, de su cabeza, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Derrama de tus bendiciones sobre ella, Dios. Derrama sanidad sobre ella. Abre los cielos y manda ángeles, Señor, a resguardar su vida, a fortalecerla en el nombre de Jesús. Te doy gracias por mi hermana Susi Velázquez, Señor Dios. Te doy gracias por sus hijos, Pablo Muñoz, por Ricky Muñoz, por su esposa Nadia de Muñoz, por su hija Mazú. Bendice, Señor, a nuestra hermana Mayita Muñoz de Vega, a su esposo David Vega, a su hija Bianca García, a su hijita Valita Vega, Señor Dios Padre Muñoz. Bendice esta familia, Señor. Guárdalos, cuídalos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Protégelos. Haz un cerco de ángeles alrededor de su casa, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendice a nuestra hermana María Chamorro, Dios, en el nombre de Jesús. Guárdala, cuídala, Dios. Tú conoces sus necesidades, Dios. Guarda sus hijas, Dios. Guarda su casa. Dale fuerza, Señor. Tráela, Señor, a la iglesia. Dale tiempo para que venga a congregarse en el nombre de Jesús, Señor. Para que esté con los hermanos en la fe, Señor Dios, y llenarse de sabiduría eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre. Bendice a mi hermana, Señor. Tú conoces sus necesidades, Padre eterno. Te pido por mi hermana Irma Muchaipiña, Dios, Padre. En el nombre de Jesús. Te pido por su esposo, por su casa, por su salud, Señor. Tú conoces, Señor, todas sus necesidades, Padre eterno, la de su familia, Dios. Te pido por su hija Nadia y Tania que están en Estados Unidos, Dios, para que los cuides, tú guardes su familia. Tú guardes la familia Bin, Señor, en el nombre de Jesús. Tú abras los cielos en este momento y mandes ángeles, Señor, a resguardarlo, a cuidarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la familia, Dios. Te doy gracias, Señor, por nuestro hijo Brian Casimiro, Señor Dios, por su esposa Cecilia de Casimiro, Padre, por Aisley, por Arlé, por Cecia, Dios. Gracias por ese milagro que estás haciendo en Cecia. Visites en nuestra hija Cecia, Señor. Gracias, Padre. Bendice ese matrimonio, Dios. Bendice, Padre eterno, sus fuerzas, su cuerpo, su casa, su hogar, todos los bienes que tú has puesto en sus manos, Señor. Que ellos puedan administrarlo bien, Señor Dios. Bendice, Señor, a mi esposa, la pastora Violeta, que está aquí conmigo, Dios. Sana su cuerpo, su páncreas. Bendice nuestro matrimonio, el ministerio pastoral que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias, Dios, Padre eterno, porque hasta hoy no nos ha faltado nada, Dios. Gracias, Señor. Limpia los aires de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Milagro Isabel. Limpia los aires, Señor, de esta casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, tomando el control, Padre eterno. Tomando el control de toda esta casa, Señor, de los vecinos. De cada uno de los vecinos de aquí, Señor Dios. De Santo Domingo de Guzmán, Señor Dios. De Ica, Dios, en el nombre de Jesús, Padre.
Te pido por nuestra hermana Milagro Lizarraga, Señor Dios, por su esposo Iván, por sus hijas, Dios, por su trabajo, Dios. Cuídala, guárdala, Señor. Líbrala de todo mal, de toda malicia del mundo, Dios, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría, Señor Dios, para que ella pueda enfrentar, Señor, los ataques que se le presenten, Padre. Siempre, Dios, tú poniendo ángeles a su alrededor, cuidándola y guardándola en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios, Padre eterno, porque tú eres bueno, misericordioso, Dios. Te doy gracias por Daireli, Señor, por Kelvin, su esposo, por sus hijos, Dios, por ese matrimonio, Dios, guárdalo, cuídalo. Te doy gracias por Marta González, Señor, Dios, Franco. Señor, cuídala, guárdala, guarda a su hijo, Dios. Líbralos de todo mal, Señor. Te doy gracias por Ninoca González, Señor, por su hijo Jean Manuel, Padre. Cuídalos, guárdalos, Señor. Tú conoces todas las cosas y conoces, Señor, el clamor del corazón de mi hermana Ninoca, Dios. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Haz realidad todas esas peticiones, Dios, en el nombre de Jesús, igual que cada una de las peticiones de mis hermanos, Señor. Bendice a mi hermana Elcita, Dios. Bendícela grandemente, bendice a Martín. Gracias por traerlo, Dios, a la iglesia. Gracias, Señor, porque salió bien la operación de María Esther Ramos, Dios. Gracias por cada uno de los hijos de mi hermana Elcita, Dios. Bendice a mi hermana Ethel, Dios. Ethel González Robadino, Dios. Trae, Señor, con lazos de amor a su hijo César, Dios. Aquí a tu templo, Dios, a tu casa, Dios. Que él pueda compartir con nosotros, Dios, palabras de vida eterna. Gracias, Dios, por su vida. Gracias por mi hermana Margot, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por su hijo Jesús. Cuídalo, guárdalo, Dios. A sus nietos. Bendice, Señor, a mi hermana Esterfiria Suárez. Bendice a su familia, su casa, su hogar, su finanza, Dios, en el nombre de Jesús. A su hija Maisú, Señor Dios, a su nieto. Guárdalos, cuídalos. Gracias, Dios, porque eres bueno y misericordioso, Dios. Te pido, Señor, por mi hermana Cecilia Tobar, Dios. Guárdala, cuídala, a su esposo José, a Sami, Dios. Te pido por Rosa Ruiz, Señor Dios, su hija que está en España, Stephanie, Dios. Te pido, Padre eterno, por sus nietos, por Adriana, su madre, Dios, por Jaime, su hermano, por su esposo Leonardo, Dios, por sus hijos, Dios, por sus nietos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre eterno, por Stephanie Barriá, Señor Dios, por Nicolás Maciel, Padre, que están en Argentina, por allá, guárdalos, cuídalos, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por Jorge Quiñones Farro, Dios, para que tú sanes sus riñones, en el nombre de Jesús, tú lo levantes con poder, Dios, y gloria. Nos ayude, Señor, a que Él venga para acá, para Perú, con nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Tú lo sigas bendiciendo y dándole salud, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido por mi suegra Violeta Coens González, Señor, que está en Israel, Dios. Bendice al pueblo de Israel, Señor Dios. Guarda y cuida a mi suegra, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermana Esterfilia pide una oración. Mi hermana Esterfilia pide oración por Leodán Zurita Suárez. Aleluya. Dios bendiga a Leodán Zurita Suárez. Tuvo un accidente. Dios mío, tú sabes, Señor, lo que está pasando. Leodán Zurita Suárez, Dios. En el nombre de Jesús, Señor Dios, no te olvides de él. Bendícelo grandemente, Señor. Sana sus heridas, Dios. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Gracias, Señor. Por Gibson. Señor Dios Padre, te pido por Gipsy, Dios Padre eterno, por Ian,
porque tú los guardes y los cuides, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Bendice grandemente, Padre eterno, a cada uno de nuestros hermanos, Señor Dios. A Tania, a Maisú, a su familia, a Lucila, Señor, a su familia. Tráelos, Señor, a la iglesia. Gracias por sus vidas, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Eduardo Colmenares, Señor. Guárdalo, cuídalo, bendícelo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alexander, cuídalo, Señor, guárdalo. A mi hermana Mariani Lozano, a Gisela Juárez, Señor, cuídala en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por sus vidas, Dios. Derrama de tus bendiciones, Señor, sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque eres bueno y misericordioso, Padre. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, nos despedimos hasta el día viernes. Comparte el video, es una manera de evangelismo. Déjanos allí una manito cuando veas el video, cuando estés allí orando con nosotros. Y déjanos tus peticiones de oración, que queremos orar por ti para que conozcas las bondades de nuestro Señor, cómo Él atiende las peticiones que le hacen sus hijos, en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga y nos vemos el viernes a las 7 de la noche, que hay servicio de oración.